Buenas tardes, amigos de la cultura. Hoy vamos a hablar de la NIC 1, sección 3, 4, 5 y 7 de NIC para las pymes, referente a la presentación de los estados financieros. El objetivo de presentar los estados financieros como un propósito general para que sean comparables con los estados financieros del periodo inmediato anterior de la misma empresa, así como con los de otra empresa. El alcance de esta norma se aplica a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y presentados de conformidad a normas internacionales de información financiera. Tú y yo nos podemos estar preguntando cuál es la finalidad de los estados financieros. Estos representan una estructura de la información de la situación financiera y del desempeño de la empresa, y que esta información sea útil a los usuarios a la hora de la toma de decisiones, y no solo de la toma de decisiones, sino que a la hora de direccionar la entidad. Los estados financieros proveen información sobre los componentes de los mismos, es decir, de los activos, de los pasivos, del patrimonio, de los gastos e ingresos o otros cambios en el patrimonio, así como el flujo de efectivo. Los componentes de los estados financieros son el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, el estado que presenta todos los cambios en el patrimonio neto, es decir, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, y las políticas contables y las notas explicativas. Muchas entidades, aparte de estos estados financieros, pueden presentar un análisis financiero elaborado por la gerencia, y a esto es lo que se le denomina contabilidad gerencial, mediante la cual se va a describir y se explica el desempeño y la situación financiera de la entidad. Debemos de tener presente lo siguiente, que las políticas contables, la gerencia debe de seleccionar y aplicar aquellas políticas contables que, de manera de que los estados financieros cumplan con los requerimientos de las normativas internacionales y de las necesidades que tiene cada una de las empresas. Además, debemos de tener presente a la hora de elaborar los estados financieros 4 componentes básicos que son el negocio en marcha, donde la gerencia debe de hacer una evaluación de la habilidad de las empresas para poder continuar en funcionamiento. Cuando la gerencia, al realizar la evaluación, vea que hay incertidumbres, va a proceder a revelar en los estados financieros dicha incertidumbre. Otro componente es la base de acumulación o devengo, salvo en la información sobre los flujos de efectivo. La entidad debe de reconocer, medir, presentar y revelar en los estados financieros bajo la base de devengo o acumulación. Es decir, que las transacciones se deben de contabilizar cuando ocurren, no cuando se le ocurre al contador. Además, debe de tener lo que se le llama compensación. La compensación no es más que el ajuste o la reclasificación de aquellas partidas que, de acuerdo a derecho tributario, es necesario hacerlo antes de hacer el cierre contable o de conformidad a la propia naturaleza de cada una de las cuentas contables. Les voy a citar un ejemplo, el IVA. Ustedes no pueden cerrar sin cruzar la información del crédito y del débito IVA. Así como el pago a cuenta. El pago a cuenta antes del cierre del ejercicio deben de cruzar la información con el impuesto sobre la renta del periodo corriente para determinar el impuesto a pagar o el remanente a utilizar en el próximo periodo. A eso se le llama compensación. Y por último, debo de saber que si yo cumplo con estos 4 componentes que anteriormente le he dicho, la información que se presenta en los estados financieros llega a ser razonable. También debemos de tener presente que la información que se presenta en los estados financieros deberá de ser uniforme.
Una adquisición o una desapropiación haría que la información sea presentada de forma diferente, y solo dicho cambio suministrará información que sea fiable. La materialidad o la importancia relativa y grupos de datos. Cada partida material que posea la suficiente importancia debe ser presentada por separado en los estados financieros. Esto no se necesita ser cumplidos si la información resultante no es material. Es decir, la materialidad le sirve al tomador de decisiones sobre cada uno de los rubros que se revela a través de la presentación de los estados financieros. Asimismo, tenemos que tener presente la importancia de la información comparativa. Debe ser revelada con respecto al periodo previo para la información numérica de los estados financieros. Esta información debe de incluirse también en el tipo narrativo y descriptivo, cuando esto sea relevante para la mejor comprensión. Ejemplo, no me pueden comparar el primer año de adopción de las normas internacionales con el ejercicio inmediato anterior si está en PCA. Ambas bases deben de estar sobre la misma base de las normas internacionales de información financiera. En cuanto a su estructura y contenido en los estados financieros, cada estado financiero debe ser identificado, deben de ser diferenciados y deben de ser distinguidos de cualquier otra información que a nivel gerencial se presente o se publique en un mismo documento y en el cual debe de constar, por ejemplo, el nombre bien clarito de la empresa. No apodos, no, el nombre de la empresa según escritura de constitución. También si los estados financieros cubren empresas individuales o del grupo. Si es individual, lógicamente según salga el nombre de la escritura, y si es del grupo, se debe diferenciar que se refiere a la información consolidada. Fecha de los estados financieros en los cuales se publicaron y se autorizaron, la moneda que se reporta, el nivel de precisión, es decir, las cifras. Esto forma parte del encabezamiento del estado financiero. Es decir, hay que ponerle si son en dólares, en lempiras, en colones. El periodo de reporte. Los estados financieros deben de ser elaborados con el periodo mínimo, que lógicamente debe ser anual. La fecha de los estados financieros pueden ser presentados de un periodo superior o inferior o de un año. Esto normalmente los estados financieros se preparan uniformemente, abarcando periodos anuales. El estado de situación financiera debe de ser una distinción entre los activos corrientes y no corrientes. La empresa debe presentar sus activos y pasivos corrientes como categorías separadas del estado de situación financiera. Los activos corrientes, cuando se espera que se pretendan vender o consumir en el curso normal del ciclo del negocio, todos los demás que no sean similares deben de ser considerados como no corrientes. Ahora, ustedes y yo nos preguntaríamos, ¿por qué en el cuerpo del estado de situación financiera se revela corriente y no corriente? Esto se hace por o para efectos de analizar la gestión de corto y de largo plazo. Ahora, en cuanto a los pasivos corrientes, se clasifica en pasivo corriente cuando se espera que sea pagado o cancelado en el ciclo normal de las operaciones de la empresa, cuando debe de liquidarse en el periodo de 12 meses. Todos los demás pasivos deben de ser clasificados como no corrientes. Ahora, hay cierta información básica que se debe de presentar a nivel del estado de situación financiera y no se puede presentar en otra parte. Ejemplo, los inventarios, la propiedad, planta y equipo, las propiedades de inversión, los activos financieros, las inversiones contabilizadas a costo amortizado, los activos biológicos, entre otros, así como los debtores comerciales o otras cuentas por cobrar, el efectivo y equivalentes, las provisiones, los acreedores comerciales, los pasivos financieros, los pasivos y activos por impuestos diferidos, los intereses minoritarios y capital emitido. También
vamos a presentar información en el cuerpo del estado del resultado integral. En el cuerpo del estado deben incluirse partidas que presenten los siguientes montos: ingresos por actividades ordinarias, en costos y gastos por actividades ordinarias, así como las participaciones en las utilidades o pérdidas de las asociadas o negocios en conjunto. Estas se van a contabilizar utilizando el método patrimonial. Los gastos e impuestos, las utilidades o pérdidas por actividades ordinarias y todas aquellas partidas provenientes de actividades no ordinarias, así como en el caso de la consolidación, el interés minoritario y la utilidad o pérdida neta del periodo. En el cuerpo del estado de cambios en el patrimonio se van a presentar siempre en forma comparativa entre dos fechas y se van a reflejar los incrementos o disminuciones de sus activos netos o patrimonios durante un periodo. Este en base a la sección 6 de NIC para las pymes o en base a la NIC 1 versión completa. En el estado de flujos de efectivo se va a tener presente la NIC 7, la sección 7. Es útil para proveer a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la habilidad que ha tenido la gerencia para poder generar efectivo y equivalentes del efectivo. Recordemos que cuando estamos preparando el estado de flujos de efectivo en la actividad de operación, existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo sirve para saber de dónde provino el flujo de efectivo y para dónde fue direccionado. Este método nos permite poder tomar decisiones en relación a lo que se le denomina la programación financiera con los proveedores y acreedores. No así el estado de flujos de efectivo por el método indirecto, que nos permite estudiar y evaluar la utilidad, cuánto tenemos partiendo de la utilidad y llegar al efectivo. Esto sirve para poder tomar decisiones y poder decirle a los accionistas si tenemos o no tenemos capacidad para poder reintegrar el valor invertido a través de las utilidades. También los estados financieros deben de revelar las notas de los estados financieros. Deben de ser presentados de una manera sistemática. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis más detallado de los montos según lo que exige cada una de las normas en la información a revelar. Y aquí un llamado de atención para todos los contadores, no los que están presentes, sino que los que están tomando café ahorita. Las notas explicativas deben de ser elaboradas en base a los requerimientos de las normas internacionales. Es decir, no es copy-paste, pues. Cada nota hay que revisar qué exige la norma internacional. Y eso es lo que se le va a colocar a cada rubro o cuenta de mayor en los estados financieros. Además, otras revelaciones, que es la forma legal de la empresa, su país de incorporación y la dirección de las oficinas donde está domiciliada la empresa. Hay que describir la naturaleza de las operaciones de la empresa. Ahora, si ustedes me dicen o me solicitan cuál es el orden de la presentación de los estados financieros, es el siguiente: el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y sus notas explicativas. Y las notas explicativas también tienen un orden: la descripción de la empresa, las bases que se seleccionaron para preparar los estados financieros, un resumen de políticas contables y toda la información que requiere la norma internacional que no ha sido presentado en otro lugar de los estados financieros. Además, la entidad debe de presentar la fecha efectiva en que los estados financieros fueron debidamente autorizados y publicados para la toma de decisión. Gracias y los invito a seguirme en mi canal.